la hipocresía del discurso de Estados Unidos porque esto se muestra con hechos. Y para muestra un botón, apenas hoy el gobierno de Estados Unidos, en una acción completamente contraria a esta narrativa que pregona de, ay, sí voy en contra de los cárteles, miren, voy contra los cárteles de Venezuela, de Honduras, de México, indulta a un verdadero narco expresidente enjuiciado en su país. Estamos hablando de que el gobierno de Donald Trump indultó al sentenciado narco expresidente Juan Orlando Hernández, exmandatario de Honduras, quien facilitó el tránsito de más de 400 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y recibió millones de dólares en sobornos del narcotráfico, incluyendo $1 millón de Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Juan Orlando Hernández fue perdonado por el gobierno estadounidense, aun cuando se trata de un mandatario que ese mandatario aceptó un soborno de $1 millón de Joaquín El Chapo Guzmán para permitir el paso de cargamentos de cocaína por Honduras. Incluso The New York Times recuerda cómo un hombre fue asesinado en prisión para proteger a este exmandatario. El cinismo en la manera en que operaba quedó documentado y exhibido en diversos testimonios que se mostraron en algunos juicios. Él, de acuerdo con lo que declaró un testigo el 21 de febrero de 2021 ante una corte de Nueva York en el juicio que se llevó contra el expresidente de Honduras, declaró que el expresidente decía: vamos a meterle cocaína hasta por la nariz a los gringos. Hernández entró en la política en su país en la década de los 90 y se unió al conservador Partido Nacional, rival del centrista Partido Liberal. Fue en el año 1997 cuando lo eligieron congresista por Lempira, su provincia natal. Casado y con 4 hijos, se opone al matrimonio igualitario y al aborto como buen ultraderechista o derechista, y apoya la lectura obligatoria de la Biblia en las escuelas públicas. En su primer mandato presidencial lideró una purga de la corrupta policía hondureña y acordó en el discurso cooperar con Estados Unidos en operaciones antinarcóticos. También es importante, ya que hablábamos de reportes que ha hecho, por ejemplo, prensa estadounidense, en el caso del periodista John Lee Anderson, él refirió en noviembre de 2021 para The New Yorker, bajo la administración de Donald Trump, los funcionarios estadounidenses elogiaron la gestión de Hernández como un socio de confianza en temas delicados como las iniciativas antiterroristas y antinarcóticos. Dice, quizá lo más significativo fue su disposición a ayudar a Donald Trump y a frenar la inmigración, especialmente desde Honduras, desde donde partieron una serie de caravanas de migrantes muy publicitadas hacia Estados Unidos. Sí, hay que recordar todas estas olas de personas migrantes que llegaban a México y una gran parte de ellas provenían de Honduras, huyendo de pues la violencia, de la pobreza y encontrándose además aquí también con más violencia, sobre todo de los cárteles. Con la salida de Donald Trump, también en medio de señalamientos de fraude y la llegada de Joe Biden, la justicia estadounidense procesó a Hernández por sus vínculos con el narcotráfico. En febrero de 2022, semanas después de dejar el cargo, fue detenido a petición de Estados Unidos, por supuesto, en ese momento del gobierno de Joe Biden, y fue escoltado a un avión esposado y extraditado 2 meses después. Washington alegó que desde alrededor de 2004 hasta 2022, Hernández participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico para facilitar la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína a los Estados Unidos. El Departamento de Justicia incluso señaló que Hernández recibió millones de dólares para usar su cargo público, las fuerzas del orden público y el ejército para apoyar a las organizaciones de narcotráfico en Honduras, en México y en otros lugares. Los reporteros Santul Nerkar, Annie Correal y Colin Moynihan describen en The New York Times cómo el caso contra Juan Orlando Hernández fue uno de los casos de narcotráfico más complejos que se han presentado ante un tribunal estadounidense desde el juicio al general Manuel Noriega, el dictador panameño, 3 décadas antes.
Pese a ello, el viernes Donald Trump indultó e incluso aseguró que Juan Orlando Hernández fue víctima de persecución política, aunque no presentó ninguna prueba, como es su costumbre, que respaldara esta afirmación. Y pues además lo hace en un momento clave, en un momento en el que acaban de pasar elecciones que pues dan la vuelta completamente a lo que venían midiendo varias encuestas que posicionaban a Rixi Moncada, la candidata de centro izquierda, como la favorita. Incluso eran varios puntos, 20 puntos a su más cercano contrincante. Y ahora resulta que pues se está definiendo todavía entre dos candidatos, uno de ellos pues de extrema derecha, y Donald Trump el día de ayer por la tarde dijo que se tiene ya que resolver ese asunto. También antes de las elecciones había amenazado, como lo hizo también en Argentina antes de las elecciones intermedias de hace unas semanas, que si en Honduras ganaba la derecha, no iba a apoyar la izquierda. Gracias, Romy. Que si en Honduras ganaba la izquierda, no iba a apoyar, iba incluso a retirar todos los apoyos económicos que tiene en ese país. También hay que recordar que Estados Unidos tiene una base militar en Honduras, que son estratégicos todos estos países por su posición geográfica, por sus recursos naturales. Y ahí quizá vuelvo a un punto que he señalado, que no veamos a los países de Centroamérica y de Sudamérica con esta visión colonialista que nos ha inyectado Estados Unidos y Europa. Son países hermanos, son naciones soberanas, son pueblos que, como el pueblo de México, han resistido y han luchado mucho por sus democracias, por sus autonomías, por su soberanía, por ejercer sus propias formas de gobierno, pero ha estado siempre la mano estadounidense intentando que no lo hagan, con planes desde hace muchísimos años. De manera histórica lo ha hecho, ha colocado ahí sus bases militares. Y bueno, si alguna persona de pronto puede ver de manera minimizar a estos países, pues Estados Unidos no los ve así, aunque sí lo haga de una manera clasista, pero al final vemos cómo sí, para Estados Unidos, vean, pues para Estados Unidos está siendo muy importante el país de Honduras. Mientras alguien esté pues despreciando a las sociedades y llamándolos países bananeros, pues Estados Unidos tiene muchísimo interés en esos países, en México y en toda América Latina. Así que pues hay que estar también muy pendientes, porque sigue avanzando este intento de Estados Unidos por tener nuevamente más poder, más presencia en Estados Unidos, y eso lo vemos en el caso de Venezuela, Romy. Así es, y bueno, retomando lo de Honduras, hay que recordar que si uno de los puntos que ha generado desigualdad y condiciones de pobreza ha sido precisamente la industria extractivista, cómo Estados Unidos la ha promovido en ese lugar y ha generado las condiciones de pobreza. A Estados Unidos no le interesa el país, no le interesa a su gente, solamente le interesa pues sus recursos naturales. Pero vámonos con más información, porque como bien mencionas, pues nos pasamos a Venezuela, porque la periodista Macarena Vidal Lee, del periódico El País, publicó un texto en el que señala que la Casa Blanca informó que Donald Trump se reunió ayer con su equipo de seguridad nacional para abordar los pasos que van a tomar con relación con Venezuela. En esta reunión del lunes estuvieron presentes el secretario de Defensa, Pete Hegseth, de Estados Unidos, el secretario de Estado, Marco Rubio, el jefe de Estado Mayor, el general Dan Kane, y la jefa de gabinete de Trump, Susie Biles, así como el número 2 de Biles, el principal asesor de política interna del presidente, Stephen Miller.
De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, el 21 de noviembre ambos mandatarios tuvieron una llamada y ahí Donald Trump exigió al líder chavista que dejara el poder antes del pasado viernes 28 de noviembre a cambio de garantizarle su seguridad durante su traslado a un tercer país. Sin embargo, de acuerdo con lo que señala, esa oferta ya no se encuentra en pie, por lo que Trump anunció el sábado pasado el cierre del espacio aéreo venezolano, como ustedes pues pudieron verlo en diversas noticias que trascendieron este fin de semana. Maduro pidió entre sus condiciones amnistía para él y para su familia, el fin de las sanciones internacionales que le castigan a él y un centenar de dirigentes venezolanos y la retirada de los cargos que encara ante el Tribunal Penal Internacional. También proponía la formación de un gobierno interino encabezado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez hasta la celebración de las elecciones. El País, este periódico, señala que de confirmarse las informaciones de la agencia, las opciones para Maduro se van a complicar considerablemente. Sí, creo que también aquí nuevamente esta es la información y es importante que les transmitamos también lo que va generándose en otros medios de comunicación con siempre el contexto. Al final, el País es uno de los medios de comunicación que sostiene una clara postura en contra del gobierno de Nicolás Maduro, al que ha señalado siempre de dictadura. En el caso de lo que la agencia Reuters ha señalado cuando esta información, es decir, que se ha dado a conocer de la llamada entre Donald Trump y Nicolás Maduro, pues al final la versión que está dominando en la mayor parte de los medios es la que el presidente Donald Trump ha querido que se difunda, que es que Nicolás Maduro pues casi le rogó y le dijo que se iba a ir, iba a dejar el poder a cambio de no sé qué tanto, y Donald Trump dijo no, esto se va a hacer como yo quiera, y rechazó la petición de Maduro. Les damos también ese contexto para que pues ustedes, por supuesto, puedan discernir esta información y analizarla, ver los contrapesos y cómo la están presentando. También, según este medio de comunicación, El País, el lunes, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró ante una multitud que jamás lo van a sacar del poder y que su país cuenta con una capacidad defensiva integral inédita. Es decir, también es importante que les informemos lo que del lado de Venezuela están realizando, y es algo que de lo que también hemos estado hablando. El gobierno de Nicolás Maduro ha emprendido también una campaña militar, ejercicios militares, están también inscribiendo a más personas al ejército. Algunas personas pues también han acudido a este reclutamiento, incluso pues, de manera simbólica, más de darle el apoyo a su gobierno, porque lo digo así porque se trata de personas a veces con discapacidad, de personas de la tercera edad, pero de lo que se ha tratado es esto de hacer presente también la fuerza y la resistencia del pueblo. Y sí, en este fin de semana se realizó este meeting de Nicolás Maduro, en el que señaló que pues jamás lo van a sacar del poder. Las declaraciones de Maduro se dieron en medio de un acto de juramentación de los comandos de comunidad bolivarianos integrales en el Palacio de Miraflores, en Caracas, durante el cual recalcó que el pueblo venezolano recibió entrenamiento militar y policial, por lo que su país se encuentra en un punto que nunca antes tuvo en capacidad defensiva integral. Esto lo hace latente, lo pone, lo resalta el presidente de Venezuela, pues eso, para hacer resaltar ante una ofensiva militar, pues decirle que el pueblo está preparado. Durante su discurso, Maduro recalcó que jamás, sea la circunstancia que nos toque vivir, dijo así, jamás nos van a sacar del camino de construir la patria
potencia que se merece este pueblo. Dijo, no nos podrán sacar jamás. El mandatario afirmó que Venezuela está destinada a ser potencia soberana y socialista de aquí a todo el siglo y más. Eso fue lo que señaló Nicolás Maduro, pero pues Donald Trump hace unos momentos, Romina, poco antes también de que entráramos a esta emisión, pues volvió a dar declaraciones agresivas, peligrosas cada vez más. Así es. Y mientras tanto, bueno, pues de acuerdo con lo que mencionaba, estaba tratando más o menos de mencionar un poco porque hay en dudas con respecto a por qué se dice que Estados Unidos cierra el espacio aéreo a Venezuela y es legalmente no podría cerrar el espacio aéreo de otro país, sino más bien pues es una recomendación o advertencia que lanza a diversas aerolíneas a acercarse al espacio aéreo. Eso genera un bloqueo y pues las aerolíneas o los pilotos por decisión no lo hacen. Es decir, es a base o con base en amenazas y advertencias a diversas aerolíneas internacionales. Y bueno, una vez que las aerolíneas dicen no me quiero meter en problemas con Estados Unidos, frente a esas advertencias dejan de volar hacia ese territorio. Ahí es el bloqueo. No es en sí que Donald Trump haya dicho voy a cerrar el espacio porque me corresponde el espacio de Venezuela. Eso no lo puede, lo hace a través de otro tipo de mecanismos como ahuyentar a las aerolíneas, a amenazar a pilotos. En el caso, por ejemplo, de México, lo que ocurrió es de que iba a decir, bueno, no, las aerolíneas de Estados Unidos no van a querer volar hacia el AIFA y es una restricción aérea. No de que él tenga injerencia en el espacio aéreo venezolano o mexicano, pero sí tiene esa relación con las aerolíneas que le permiten hacer ese tipo de bloqueos, porque por ahí leía que alguien lo preguntaba. Espero que haya podido responder un poco en cuanto a ese tema. Y sí, hablando de la manera en que utiliza él estas amenazas y su diatriba con muchísimo odio, pues precisamente hoy Donald Trump ofreció una conferencia de prensa en la que vuelve a amenazar a Venezuela con un ataque terrestre inminente y ha asegurado que, y lo cito, acabaremos con esos hijos de perra, refiriéndose a los narcotraficantes. Indicó que las cifras han bajado porque estamos llevando a cabo estos ataques, por lo que añadió, vamos a empezar a llevarlos a cabo también en tierra. Es decir, pues una franca declaración de una vulneración a la soberanía de Venezuela. Dijo él en esta conferencia, en tierra es mucho más fácil, lo sabemos todo, sabemos dónde viven y vamos a empezar con eso muy pronto también y entonces las familias podrán vivir sin el miedo de que su hijo o hija tomen una pastilla para divertirse un poco y acaben muriendo en 60 segundos. No, ahora lo que va a tener miedo los venezolanos es que haya un ataque inminente en sus propias tierras por parte de un país extranjero con medidas unilaterales de un presidente. El mandatario también advirtió la semana pasada que las Fuerzas Armadas van a actuar muy pronto en tierra contra supuestos narcotraficantes venezolanos y anunció a pilotos y aerolíneas que deben de considerar el espacio aéreo venezolano cerrado en su totalidad. Pues cada vez las amenazas van subiendo de tono y a la par de estas amenazas, pues vemos también acciones concretas, como ya lo que ya explicaba Romina, de supuestamente cerrar el espacio aéreo. Y ahora, esto que ya que nos explica Romina, lo que nos habla nuevamente es de esta guerra de retóricas, de poder y de una guerra psicológica, de que mientras no contamos con esa información que nos acaba de explicar Romina, pues lo que muchas personas pueden creer es que ya cerró el espacio aéreo, tiene tanto poder, puede hacer lo que se le pegue la gana.
Y en este delirio, desafortunadamente, de Estados Unidos, ese delirio de poder, pues hay muchísimas empresas, muchísimos otros entes que siempre le están siguiendo el juego, como las aerolíneas, como los medios de comunicación que replican e incluso magnifican lo que Estados Unidos, lo que el gobierno de Estados Unidos dice. El día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, como dices, Romy, como dices, me voy a salir o me voy a ir del tema, pero regreso. Ah, sí, me voy a ramificar. Me la acabo de inventar, ¿eh? No sé si realmente exista. Sí, ¿no? Pensamiento ramificado, que es como el que tenemos, ¿no? Ajá. Así como Imagínense nuestras pláticas afuera, así son un poco, regresamos, pero bueno, el día de hoy la presidenta incluso se molestó un poco, ¿no? Con un reportero, porque le preguntaba a él sobre este tema que Estados Unidos ha dicho que Donald Trump, que las remesas se está ocupando para el lavado de dinero. Y la presidenta pues le dijo, a ver, ¿qué es lo que quieres decir en concreto, no? Y ¿a qué vas con tu pregunta? ¿A qué vas? Y es que sí, o sea... No importa, estoy preguntando algo, le creen completamente. Estados Unidos dice, se están ocupando para lavar dinero, y entonces, bueno, ¿qué es lo que usted piensa? Y entonces no es una pregunta, es un cuestionamiento, una exigencia porque dan por hecho algo que ya el gobierno de Estados Unidos está diciendo. Y ahí sí la verdad es que me gustó la respuesta que le dijo, no, vamos a analizarlo, porque lo que se hace con eso, con ese tipo de declaraciones y el estarlo replicando de manera sin ningún análisis, es criminalizar a las personas que se van a trabajar. O sea, ya bastante criminalizadas, perseguidas están en Estados Unidos solamente por trabajar, por estar en ese país, como para que ahora pues se esté creyendo que el dinero que mandan, porque así es justamente como comienza el ir minando algunas de las fortalezas que puede haber en los países. Es decir, no para nada ha sido un orgullo que muchas personas tengan que salir del país a trabajar, pero sí ha sido una de las fortalezas, por supuesto, económicas, y que desde el gobierno, al menos del presidente Andrés Manuel López Obrador, se le dio la importancia que merecen a las personas migrantes. Es así nuevamente como ahora regreso al tema de Venezuela y en general lo que está haciendo Estados Unidos es que de diferentes maneras está atacando. Está atacando con discursos, está atacando con mentiras, con crear una guerra psicológica y con acciones concretas como los asesinatos de más de 80 personas en embarcaciones, y lo que también desde el día de ayer se conocía que había habido en el último ataque, sobrevivieron un par de personas y después de que ya habían sobrevivido las asesinó. Eso puede implicar un delito de guerra, por más conocido. Ya Pete Hegseth, el secretario de Guerra, señaló que ahorita van a hacer un alto a una pausa a la persecución de las embarcaciones, dijo, porque ahorita pues se les ha dificultado encontrar más pescadores que se ha comprobado que muchas de estas personas eran pescadoras, nada más, eran hombres pescadores que fueron asesinados. Envió ya a el mayor portaaviones que tiene Estados Unidos, envió arsenal de guerra a miles de soldados, es decir, acciones concretas que está realizando, además de estas amenazas, de esta guerra psicológica. Y lo menciono porque sí es bastante grave, y ojalá probablemente los países en América Latina se estén poniendo de acuerdo, los países de izquierda, sin que lo estemos sabiendo, para no sea, no sé, es mi esperanza. No puedo creer de verdad que se esté dejando solo y que estemos dejando que esté pasando eso en América Latina, cuando no solamente es contra Venezuela, es contra toda la región, incluido México.